Esta pandemia nos ha traído una nueva realidad a la que hacer frente también en el ámbito laboral. Y como siempre, surgen dudas. ¿Me pueden despedir si sufro COVID? ¿Cuál es la regularización del teletrabajo? ¿Tengo garantizados mis derechos digitales? Hoy contamos con la presencia de Diana Georgieva, abogada del bufete Adire, para hablar de estos temas y muchos más, aquí, en El Radar. Esta pandemia nos ha traído muchas realidades, una de ellas se vive en el mundo laboral, una nueva realidad a la que tenemos que hacer frente. Hoy contamos con la presencia de la abogada del bufete Adire, Diana Georgieva. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por contar con nosotros. Conocíamos hace unos meses, también para traer la actualidad y la gente lo sepa, el caso de una compañera nuestra periodista que trabajaba en otra empresa que era despedida por tener COVID-19. Un caso que no estaba justificado, o sí que estaba justificado, pero era una injusticia, porque estaba en periodo de pruebas. ¿Hay algo que lo regule? ¿Se puede despedir teniendo COVID-19? ¿Qué es lo que dice la ley actualmente? ¿Qué es lo que dicen esos decretos? Bueno, al respecto debemos irnos a marzo del 2020, momento en el que pues, estalla esta situación de crisis sanitaria, y a raíz de la cual pues, el Gobierno empieza a adoptar medidas urgentes y extraordinarias para pues, hacer frente a esta situación inesperada. Desde entonces no han cesado en la aprobación de reales decretos que vienen pues, a paliar estos efectos del COVID en el mundo laboral, y uno de ellos es también dificultar los despidos relacionados con el COVID-19. La última norma o el último Real Decreto que regula estas medidas, que viene a reforzar y a consolidarlas, es el 2/2020 y extiende la denominada prohibición de despedir, que realmente lo que hace es pues que no tiene como causas que justifiquen el despido aquellas que se relacionen con el COVID-19, aquellas relacionadas con la fuerza mayor ocasionada por el COVID-19 o por causas objetivas que tengan su causa en el COVID-19. Se puede despedir, pero ¿cuál sería la calificación de este despido? Pues es otra cosa. Desde luego los tribunales están resolviendo en contra de estos despidos, la mayoría están siendo declarados improcedentes, hay algunos juzgados que consideran que se trata directamente de despidos nulos de pleno derecho, y otros, pues algunos más minoritarios, que consideran que se trata de despido procedente porque entienden que la normativa no es correcta. Si se puede despedir o no, es muy atrevido decir cuál sería la calificación de ese despido. En el caso particular de la compañera que me comentas, pues habría que valorar primero cómo está regulado el periodo de prueba en su contrato, si es válido, y realmente también habría que valorar si la causa de ese despido trae su causa directa en que había sufrido de COVID. Desde luego, si es así, sería por un lado injusto, pero el periodo de no hay una prohibición expresa en la normativa de urgencia que prohíba el despido en ese periodo de tiempo. Hay otra regulación, pero prohibición de ese despido no. Entonces, también es interesante tener en cuenta cuál sería la calificación, insisto, porque trae muchas consecuencias negativas y gravosas para la empresa, porque la calificación de improcedencia de un despido llevado a cabo por causas relacionadas con el COVID-19 podría suponer la devolución, por ejemplo, de las exoneraciones en el pago de las cuotas a la seguridad social de aquellas empresas que se acogieron a un ERTE por fuerza mayor y que se han estado exonerando. Esto sería muy gravoso, entonces creo que antes de adoptar cualquier medida extintiva por estas causas, la empresa tendría que tenerlo muchísimo en cuenta, porque las consecuencias podrían ser muy graves.
Y en esta nueva realidad, como comentábamos antes, que nos ha traído la pandemia, que nos ha traído la COVID-19, es el teletrabajo, que ya existía, pero que era muy poco frecuente. ¿Hay alguna regularización concreta para que ese teletrabajo, para que esa nueva forma de trabajar en casa sea legal, para que esté todo bien atado? Sí, a ver, la pandemia también nos ha obligado a trabajar desde casa. Hay un Real Decreto Ley también aprobado el año pasado que establecía la preferencia del teletrabajo, trabajo a distancia, frente a la presencial. De hecho, las restricciones impedían básicamente el poder acudir al puesto de trabajo en los momentos de confinamiento que sufrimos. Para cubrir esa regulación se dictó a finales del año 2020 un Real Decreto Ley específico que regula el trabajo a distancia y concretamente el teletrabajo, que es aquel que pues, requiere el uso de medios tecnológicos. ¿Qué nos dice ese Real Decreto Ley? Pues que es de aplicación a aquellas relaciones laborales a las que les resulta de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y que se desarrolle un trabajo a distancia de forma regular. En un periodo de tiempo de 3 meses, si la jornada a distancia supone el 30% de la jornada, pues eso sería ya una relación que debería de someterse a ese Real Decreto Ley, que se caracteriza con que es voluntario, tiene que haber un pacto entre las partes, un pacto que además debe ser por escrito, y que puede pues, pactarse al inicio de la relación laboral, en el propio contrato o con posterioridad a la misma. Es reversible y la negación por parte del trabajador, o la negativa por parte del trabajador o el solicitar la reversión de esa modalidad contractual no puede ser sancionada por la empresa. La empresa pues, también está obligada a dotar de los medios y herramientas necesarias y a compensar los gastos en que haya podido incurrir el trabajador para la prestación de esta modalidad contractual. Y también en el desarrollo del trabajo a distancia se tiene que garantizar una serie de derechos que están relacionados y que se traen a este Real Decreto Ley de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. De ahí pues, podemos extraer que obviamente se tienen que respetar el derecho a la intimidad en el uso de los medios tecnológicos, el derecho a la desconexión digital y que quiero señalar también que el empleador, obligado por la Ley Orgánica de Protección de Datos, tiene que elaborar una política de desconexión digital para evitar la fatiga informática de los trabajadores. Y en esa política pues, tiene que sensibilizar del correcto uso de los medios tecnológicos y demás. En las relaciones laborales a distancia, el trabajador, pues como en cualquier otra relación laboral, tiene que cumplir con las instrucciones y con las órdenes que le dé el empresario y concretamente y de forma especial tiene que cumplir también con las instrucciones en el correcto uso de los medios informáticos, de la protección de datos, de la seguridad de la información que se le proporcione, eso es muy importante. Y por su parte el empleador también pues, tiene la posibilidad de establecer las medidas de seguridad y vigilancia y control necesarias para que se cumplan de manera idónea. ¿Qué dice el Real Decreto Ley? Pues en caso de que no se cumplan los requisitos para la implantación de este tipo de forma o esta forma de trabajar, podría estar sancionado, podría enfrentarse a infracciones graves en materia laboral hasta 6.250 euros, que esto pues, obliga a la empresa a plantearse si cumplir con la norma o no. ¿Qué pasa? El teletrabajo que hemos estado desarrollando durante estos últimos meses no le resulta de aplicación este Real Decreto que comentó, porque
A este teletrabajo que hicimos de forma obligada por las restricciones del gobierno, a ese periodo pues, se aplica la normativa laboral ordinaria, sin perjuicio de que en su desarrollo el empleador tiene que haber proporcionado los medios y las herramientas necesarias y pues desde luego compensarle los gastos que se le hayan derivado al trabajador por la prestación de esta forma de trabajar. Espero haber sido clara. Y vamos a seguir con más temas, antes de que se nos agote casi el tiempo, estamos en esta recta final de la entrevista, y vamos a hablar, si te parece bien, de un titular impactante que salía hace apenas unas semanas y que ha tenido gran repercusión social. Dice así, lo leo textualmente: la Inspección de Trabajo usará robots para multar a las empresas por fraudes. Esto no ha gustado a los inspectores, que además consideran que no va a ser efectivo. ¿Qué opinión tienen al respecto los abogados sobre esta noticia? Bueno, pues esta noticia trae su causa porque el Ministerio considera que con la información que incluida en las bases de datos de la Seguridad Social se pueden extraer o permite detectar incumplimientos en esta materia por parte de las empresas de forma automática y sin la intervención de los funcionarios, sin la intervención directa de los funcionarios. Pues coincidimos con la opinión de la mayoría de ellos en que esto pues mermaría la garantía de la seguridad jurídica que tiene que primar en un procedimiento sancionador. Pues habría que ver, es algo controvertido y habría que ver cómo lo regula el gobierno para pronunciarnos al respecto. Desde luego, la seguridad jurídica creo que con decisiones automatizadas se vería comprometida. Pues a la espera de conocer qué sucede, seguro que nos ponemos en contacto con ustedes para seguir conociendo cómo se desarrollan estos acontecimientos y cómo se desarrollan estas noticias que estamos dando, pero hasta entonces, darles las gracias por haber participado en el radar esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Y nos quedamos sin tiempo para más. Nosotros nos despedimos, lo hacemos como siempre, hasta el martes que viene, cuando volveremos a encender el radar a las 10. Lo apagamos, ya lo saben, martes a las 10 tienen otra cita.